¿Usted sabe qué es un influencer? Todos sabemos lo que es un influencer. Una persona que, como la palabra lo dice en inglés, ¿verdad?, influencia a muchos y maneja la opinión de muchos. Hay un joven que publicó una vez que se había ido a Nueva York a comer con una influencer, con una muchacha muy famosa que tenía como más de 500,000 personas que la seguían en las redes. Y llegaron a este restaurante a comer, a un restaurante muy caro, y ellos al terminar de comer pues pasaron una velada muy especial, muy buena. Pero a la hora de pedir la cuenta en el restaurante, viene el mesero y le lleva la cuenta, y cuando él lo cuenta, ¿verdad?, que cuando él sacó la tarjeta para pagar, ella le dijo, no, espera. Y le dice ella al mesero, le dice, mira, le digo, tú sabes que yo soy una influencer que tengo más de 500,000 personas que me siguen. Así que, ¿por qué no hacemos un negocio? Le dice. En vez de cobrarnos esta cuenta, permíteme hacer un video del restaurante en donde yo voy a hablar, yo voy a dar mi opinión sobre este lugar y no me cobras la cuenta. En vez de yo pagarte, yo te hago ese video para el beneficio de este restaurante. Entonces el mesero se queda asustado, ¿verdad? Y dice, no, espéreme, voy a hablar al gerente porque yo no tengo esta autoridad de aceptar esta situación, y llama al gerente, y el gerente, después de explicarle a ella que no podía llegar a esa negociación porque eso no se había hablado antes, sino que ella lo estaba exponiendo en el momento de pagar. Entonces ella se fue muy molesta de ahí y dijo que en sus redes iba a poner cosas muy negativas del lugar porque él no había aceptado la negociación. Ahora, ¿por qué te cuento eso? Porque hace muchos años un influencer era aquella persona que por su conocimiento, por su experiencia, por su profesionalismo, jalaba a muchas personas e influenciaba en muchas personas. Pero actualmente muchos influencers lo que hacen es, han venido a ser una herramienta comercial para el beneficio de algunas personas interesadas en eso. Entonces, la situación de ser influencer ha cambiado. Eso es lo que tenemos ahorita mismo frente a nosotros. Entonces, estamos viendo también en este momento esta es la generación de los likes. Mucha gente se acuesta publicando cosas y se levanta en la mañana esperando ver cuánta gente los ha seguido, cuánta gente les dio like. Como que hay un deseo de aprobación en mucha gente. O sea, yo necesito que me den muchos likes para sentirme aprobada, para sentirme agradada, para sentirme aceptada por el medio donde vivo. Entonces, eso está pasando también. Ahora, ¿cómo es también la generación que estamos viviendo nosotros ahorita? Es una generación infantil. Es decir, que necesita aprobación y necesita que le digan qué hacer. Esta generación en especial quiere ser como los adolescentes. Ustedes ven personas ya mayores que quieren vestirse como los jóvenes, quieren ir a actividades como hacen los jóvenes y no quieren aceptar su edad. Entonces sus acciones y sus deseos no van de acuerdo a la edad que tienen. Entonces esta generación es bastante influenciable e infantil. Eso es lo que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, la iglesia está enfrentando este tipo de generación actualmente. Ese es el sistema y el espíritu de la época que estamos enfrentando como iglesia. Y tenemos que despertar, mis amados. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos y qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Entonces, quiero decirles que Dios también
está preparando ya una nueva generación de creyentes y de ministros para usarlos para lo que viene en el futuro. Muchos cristianos dicen, el futuro es incierto, el futuro que viene es difícil. Nunca antes habíamos sido confrontados con una sociedad tan perdida como esta, en donde los valores están por el suelo. Pero te quiero decir que Dios ya está preparando una nueva generación para hablar a todos los que van a venir. O sea, Dios no ha parado de trabajar. Dios va a seguir trayendo a los que son suyos. Hermanos, no solamente somos nosotros, hay más. Hay más personas que aún tienen que creer en Cristo Jesús. Y Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia. La generación nuestra tiene que volverse efectiva. Tenemos que activarnos. Ya Dios está preparando nuevos. Esos jóvenes que tenemos aquí en medio de la iglesia, tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer con ellos. Dios va a empezar a usarlos. Les va a dar dones, les va a dar entendimiento, les va a dar conocimiento, les va a dar sabiduría. También como padres tenemos que ser entendidos, que no se trata solo de que son nuestros hijos, son esos niños y esas niñas. Dios los va a usar poderosamente y te van a sobrepasar. Por eso que lo que estamos sembrando es bien importante en este momento. ¿Qué es lo que estamos sembrando en ellos? Porque esa es la generación que viene detrás de nosotros. Amén. Cuando Jesús entró a leer las escrituras en la sinagoga leyó este pasaje. Está en Lucas 4:18. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a preparar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo quiero repetir, me ha ungido para. La unción, el poder y la presencia de Dios que está sobre nosotros tiene un sentido, tiene un objetivo, es para algo. No es solamente para beneficiarnos nosotros. Tiene un sentido para hacer algo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ese poder que nos ha sido dado tiene un propósito. Es decir, como iglesia tenemos una responsabilidad de parte de Dios de establecer la verdad en medio de esta época que estamos viviendo. Tú ves que es difícil, pero Dios ya nos capacitó para esto. No sintamos como iglesia que no vamos a poder. Sí vamos a poder, porque Dios nos ha capacitado para hacer la obra. Y Dios te va a poner la gente que te tiene que poner a ti para que tú seas la bendición de esas personas. Así como eres, como hablas, como te vistes, el lugar donde estás, Dios lo va a hacer. Esto no es solamente para privilegiados. Esto no es solamente para los pastores que nos predican o la gente que nos da conferencias. Esto es para cada uno de los creyentes. Porque Dios ha puesto dones y capacidades en cada uno. Pero para hacer esta labor, Dios necesita hombres y mujeres que sean valientes y esforzados para hacer esa obra. O sea, nosotros tenemos una misión que cumplir, mis hermanos. Y si estamos pasando este tiempo dormidos, ya es hora que nos despertemos. Este es el momento. Este es nuestro tiempo. Dios quiere que estemos en el aquí y en el ahora. No va a ser después. Es ya. Es ya, mis hermanos. Entonces, quiere decir que para servir a Dios hay que tener una disposición. Hay que querer hacerlo. Nosotros hablamos mucho y he oído muchas iglesias decir, queremos un avivamiento, necesitamos un avivamiento. Pero ¿cómo va a venir un avivamiento a la iglesia de Dios si no queremos? Te estoy hablando a ti personalmente y te pregunto, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Aún está en tu corazón el deseo de servirle a Dios?
Aún tienes en tu corazón ese ímpetu que tenías al inicio. Dios, úsame, Señor. ¿Dónde está esa actitud en tu vida? ¿Está todavía ahí? Úsame, Señor. Pero yo no estoy hablando de hacer una función y un trabajo en una iglesia. Estoy hablando de el ser usado por Dios ahí donde tú estés, con la capacidad y el don que ya Dios te dio. Mucha gente cristiana espera ser aprobado por un líder para servir a Dios. Y por eso no han activado lo que tienen. Ya el don, ya el recurso, ya el medio, ya ha sido dado. Y no nos activamos, mis hermanos. Dios tiene a su pueblo metido en lugares que uno ni se imagina. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene que llegar. Dios nos va a usar, nos va a capacitar. Lo único que necesitamos es querer servir a Dios. Así que yo quiero que tú lo digas conmigo esta mañana, que repitas conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para. Respóndetelo. Repítelo otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para. Algo tiene que hacer eso en mi vida. Algo tiene que funcionar en mí. Ahora, lo tremendo es que en medio de este espíritu que se está moviendo en esta época, en este medio, en esta generación, muchos de los cristianos también están siendo afectados por ese espíritu. Y eso es lo triste. Pero yo quiero que hoy veamos qué son esas cosas, esas influencias que pueden afectarnos a nosotros como iglesia. ¿Quieres saberlas? Amén. En Lucas 15:11, te voy a hablar de la primera a través de este pasaje. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, cuando ese hijo se fue, la condición de él cambió. Él estaba saliendo de la cobertura del papá, estaba saliendo de su familia, estaba siendo desligado de donde él estaba en una protección. Él decidió irse y hacer, perdóname que te lo diga así, hacer lo que le daba la gana. ¿Qué fue lo que hizo que este hijo se quisiera ir? Él quería ser independiente. Él no quería estructuras. Él no quería reglas. Él no quería darle cuentas a nadie. Él no quería que nadie le dijera qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Él quería su propia libertad y su propia decisión. ¿Qué pasó con esta actitud? Cuando él salió de su casa, su condición cambió. Y entonces él vino a desmejorar y desmejorar en todo. Se fue desmejorando su vida. Perdió el dinero, perdió la honra, perdió el cuidado de una familia, perdió la protección y al final se quedó sin nada. Pero lo tremendo es que cuando él recapacitó y la Biblia dice que volvió en sí, todo le fue restaurado nuevamente, porque esa es la misericordia de Dios. ¿Y qué tal si te digo que mucha actitud de cristianos viene siendo parecido a eso? Cristianos que no quieren dar cuentas, no quieren que nadie les diga nada.
Tienen su vida privada. No quieren que nadie se meta con ellos. Yo tengo mi vida, a mí nadie me dice cómo la llevo. Esa es la actitud. Es una actitud de independencia que es el espíritu de esta época y ha llegado a mermar a la iglesia también. El hijo pródigo fue seducido bajo ese deseo de independencia y quiso desligarse del papá. Él quería su propia libertad y su propia decisión. Y muchas veces tenemos esa actitud. Él se marchitó, poco a poco se desvió, escogió el mal, escogió hacer lo que él quería. Entonces, la dependencia de Dios es muy importante para que nosotros podamos desarrollar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando te digo dependencia de Dios, es que verdaderamente tú te muevas de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Que no simplemente tomes decisiones sin consultarle a Dios. Y depender de Dios también significa pertenecer a una congregación. Porque ¿qué pasa? Muchos no quieren pertenecer, no quieren estar presentes en la congregación. Tú puedes venir todos los domingos, pero ¿estás en la congregación? El estar es ser parte del cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar solo, porque dice la palabra de Dios que un vástago fuera de la rama se va a secar. Tú necesitas estar pegado a la rama para que tengas vida, para que seas corregido, para que seas guiado, para que alguien te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Es malo eso? ¿Qué estás visionando, mi hermano? ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando contigo? ¿Es malo preguntarte eso? Porque somos uno en Cristo Jesús. Tú ya no puedes tener la mentalidad que estás por allá. A mí nadie me dice nada. Yo hago lo que a mí bien me parece, que nadie se meta conmigo. Ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que estemos pegados a la rama. Y yo te voy a mencionar algunos pensamientos, por ejemplo, que podrían estar en nosotros. Cuando tú ya tienes ese síndrome de independencia, puedes pensar esto: qué aburrimiento venir a la iglesia. Ya no tienes paciencia con tu hermano. Ya estás frío a la necesidad de tus hermanos. Ya dices, esto ya me lo sé, otra vez van a predicar de eso. O no servir en nada porque no quieres compromiso, estás muy ocupado. O cambiar tu asistencia a la iglesia por el trabajo, o por los amigos, o por el deporte, o porque te mantienes cansado. Entonces ya no es tan importante ir a la iglesia. Y porque casualmente en domingo es que hay tantas actividades tan tentadoras que prefiero irme allá. Si tú te ves en eso, te has visto ahí, es porque el síndrome de la independencia ya llegó a tu vida y el final no va a ser muy bueno. Amén. Entonces, ¿qué otro espíritu de la época está alrededor de nosotros? La indefinición. Ahora todo el mundo está indefinido. No se sabe qué son. La indefinición está a la orden del día y también afecta a los creyentes. El mundo está expresando indefinición, pero la iglesia debe estar definida, saber quién es, qué hace y en quién ha creído. Amén. La iglesia debe estar definida. Nosotros debemos estar definidos y saber cuál es nuestra identidad. Debemos entender quiénes somos y a dónde Dios nos quiere llevar. Debemos entender el corazón de Dios. Debemos entender qué es lo que quiere Dios con nosotros.
debemos tener entendimiento. Pero la gente en esta época, la influencia que hay en el sistema es la indefinición. Y cuando te hablo de indefinición, te hablo de ser ambiguo, ser liviano, ser tibio, que aceptamos un poco de mundo, un poco de Dios. Un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando no entendemos la gracia bien, creemos que estar en gracia es aceptar un poquito de mundo y un poquito de Dios. Pero la gracia no es para eso. La gracia es libertad espiritual. Para decir no al pecado. Esa es la libertad que te fue dada. Decir no al pecado que te acecha. El pecado nos acecha todos los días, mis hermanos. Tú te levantas y a veces te levantas ya enojado o enojada y empiezas a golpear a otros. Eso, el pecado te está acechando. ¿O no has tenido tú tentaciones cada día de robar o de maltratar a alguien o de hacer lo que tú quieres? El pecado nos acecha, está a la orden del día, atrás de nosotros para que vivamos así. Pero ahora somos libres para decir no al pecado. Nos liberaron para eso. Esa es la gracia. La gracia es liberación, libertad. La gracia es que ya no eres esclavo de tus pasiones. Ya no eres esclavo de tu decadencia. Ahora puedes levantarte en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la verdadera gracia. No es el libertinaje de, yo puedo hacer ciertas cosas. Al final, Dios me perdona, no importa. Claro que Dios nos perdona, pero estamos jugando con la gracia. Y como dijo Pablo, hermanos, esto no debe ser así, decía Pablo. Amén. Entonces, si como cristiano ya vienes solo a la prédica y piensas que alabar a Dios ya no es tan importante, estás indefinido. Estás liviano. Si hacer otra actividad es más importante que escuchar la palabra de Dios, estás indefinido. La indefinición es estar tibio, medio cristiano, medio mundano. Esa fue la cultura que se vivió en la época de los jueces. Cuando Dios le puso jueces a los hebreos, es porque ellos de continuo se iban al pecado. Sabían la verdad. Habían visto maravillas. Ellos venían de haber estado en el desierto viendo los prodigios. Se contaban por generaciones lo que Dios había hecho. Entonces viene esta generación, entra a las tierras y lo que primero que hacen es aceptar a los paganos en medio de ellos. Entonces el paganismo se mezcló en ellos y lo introdujeron a su cultura. Entonces ellos iban a los jueces y le pedían a Dios y le clamaban a Dios que los librara de sus enemigos. Y Dios los libraba a través de esos jueces. Pero media vez el juez se moría, ellos volvían al pecado. Eso es lo que pasaba. Pero no solamente eso, tenían jueces que les hablaban de Dios, miraban las manifestaciones de Dios, le clamaban a Dios, Él les respondía, pero ellos adoraban a Baal. Ellos mezclaban una cosa con otra, un poquito de Dios, un poquito de Baal. Y también introducían actitudes de violencia en medio de ellos, sabían que era pecado. Pero las hacían, porque ya en su cultura se había metido ese paganismo. Ese sistema se había metido en su cultura. Y repetidamente volvían a pecar. Y Dios en su misericordia les daba jueces. Pero eran necios. No honraban al Señor. ¿Y por qué te menciono qué pasó con él? ¿Por qué pasó esto? Porque ese es uno de los peligros que tenemos como iglesia en esta época que estamos viviendo. Podemos introducir cosas que no están en la palabra de Dios. Podemos hacer las costumbres y realmente no están en la palabra de Dios. Pero las vemos como que no importa. Las permitimos
en nuestro cristianismo. Eso ya está sucediendo. Y otra cosa que está sucediendo es que la normalidad también ha llegado. Y ese es otro espíritu de la época. La normalidad. Ahora, ¿es normal el aborto? No tiene nada de malo, el aborto es normal, porque no quieres tener niños. Es normal ahora en el sistema que una persona tenga su cónyuge más un amante. Es normal. Es normal que adolescentes y solteros se acuesten con quien les gusta, en el momento que les gusta, sin compromisos, sin responsabilidades. Eso es normal. Es normal tener pareja del mismo sexo y besarse frente a todos en la calle. Eso es normal ahora. Es normal robar. La corrupción también es normal, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú? ¿Es normal eso? ¿Ya te acostumbraste a eso? ¿Piensas que no importa? Es normal. Ahí andan todos del mismo. Es normal. La normalidad se está metiendo también entre los cristianos. Ya nos hemos vuelto livianos, o sea, ya no somos tajantes de decir, esto es lo que la Biblia dice. Eso no es normal. Está fuera de la palabra de Dios. Ese tipo de cristianismo ya se está diluyendo. Ya todo el mundo acepta muchas cosas que la Biblia no acepta. Entonces, cuando llega la normalidad a tu vida, te vuelves no solamente liviano, sino que aceptas eso. Toleras. Nos hemos vuelto cristianos tolerantes. Muy tolerantes. ¿Cómo eso es normal? Amén. Entonces, yo sé que no es tan bonito lo que te estoy diciendo, pero es necesario que lo sepas. Y que te examines, que te evalúes. ¿Qué tanta normalidad has aceptado? ¿Qué tanta indefinición has aceptado como creyente? Porque Dios sigue obrando en la iglesia. La iglesia está establecida. Y la iglesia no va a permanecer por nosotros, hermanos, sino porque el Señor la establece y la mantiene firme en medio de una generación perversa. Pero a ti algo te toca hacer. Si estás muy cómodo, si decides hacer o no hacer, estás muy independiente, nadie te dice nada, estás liviano y aceptas ciertas cosas, habría que evaluarnos cómo estamos, hermanos. Eso es lo que Dios me puso a hablar hoy. Y como muchas veces cuando yo predico, hay hermanos que me dicen, ay hermano, hoy sí nos dio duro, dice. Pero tú sabes que el don profético es así. Y yo no puedo negar mi don. Mi don es profético. Y yo le digo, Señor, dame mensajes bonitos, alegres, que se oigan fritis. Pero Dios me dijo, no, esto te toca. Porque a cada uno le toca el don que tiene y lo tiene que dar, mi hermano. Y por eso hoy en el mundo hay muchos profetas que andan como el Juan el Bautista, todo el mundo los degolla, ¿verdad? Porque no hablan bonito, pero tenemos que avisar que viene, mis hermanos. Tenemos que saber. Usted sabe que el don profético en la iglesia, porque no hemos sido mucho enseñados sobre eso en general. El don profético lo que hace es despertarte, corregirte, ponerte otra vez en el camino. Te jala. El don profético es como el cayado que usa el pastor y le pone a la oveja en el cuello, porque la oveja se quiere ir para allá, para los riscos. El don profético lo que hace es que le pone a la oveja al cuello y la jala. Y le dice, no, para acá, para acá, para acá, y va enderezando. Por eso es una bendición que haya profetas en la iglesia. Es uno de los ministerios. Porque a través de ese ministerio Dios endereza nuestros caminos. Entonces, el plan de Dios y el objetivo de esta mañana es que yo te diga, hey,
te diga, hey, esto está ocurriendo alrededor tuyo, que no se te pegue, que no vengas a ser liviano, que tú aceptas todas esas cosas porque no están bien, mis hermanos. La palabra de Dios dice que eso no es correcto. Entonces, si nosotros vivimos conforme a la palabra, nosotros nos paramos en esa palabra. Y no en lo que el mundo nos está diciendo, el sistema nos está diciendo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdad de Dios es como un antídoto contra todas las mentiras que nos están rodeando. Si tú quieres discernir qué es verdad y qué no es verdad, el antídoto es la palabra de Dios. Entonces tú necesitas más que venir los domingos y oír una prédica. Tú necesitas ir a la palabra y leerla, entenderla y recibir la administración de la palabra de Dios en tu vida. Porque eso te va a pertrechar, te va a fortalecer, te va a dar el parámetro para discernir qué es lo que tienes frente a ti. Porque también hay gente muy engañosa. Ahora, ¿qué otra cosa es lo que está afectando? ¿Qué otro espíritu de la época hay? Es la programación. El mundo está siendo programado para pensar de determinada manera. Desde que descubrieron asuntos de la mente y del cerebro, ahora todo el mundo habla del cerebro, de la mente. Ahora el mundo es el conocedor de cómo funciona el cerebro y el intelecto. ¿No se han dado cuenta? Todo el mundo sabe de eso ahora. Eso es lo que está lleno las redes. Todo es el cerebro, la mente, la inteligencia. Ok. Desde que descubrieron eso, lo que hacen es usarlo para manipular a las masas. En las redes sociales hay una manipulación tremenda. Se está metiendo una manipulación para que la gente crea que todo lo pueden hacer ellos solos, que no necesitan a Dios, quieren lejos a Dios. Y te lo voy a mostrar con algunas cosas que ellos mencionan y seguramente tú las has oído. Tú puedes hacerlo si crees en ti mismo. ¿Lo has escuchado? Tú puedes alcanzarlo si te lo propones. Todo lo que te propongas lo puedes alcanzar. Y también te dicen, usa estas y aquellas herramientas porque así lograrás hacerte rico. En ningún momento te hablan de Dios. Entonces, el mensaje de fondo es, tú puedes hacerlo solo, no necesitas a Dios. Ese es el mensaje, mis hermanos. Y esa es la manipulación que se está metiendo en el sistema. Entonces, si tú pasas no sé cuántas horas en las redes sociales, o pasas más horas en las redes sociales y no lees nunca la palabra de Dios, ¿qué se va a producir? Te van a programar. Y te hago una pregunta esta mañana. En algún momento, analízate, ¿en algún momento has llegado a pensar que esto de creer en Dios es algo mental? ¿De que es algo que es un cuento chino, por ejemplo? ¿Has llegado a creer en tu mente que esto de Dios es una idea de religiosos? Si te ha ocurrido es porque ya estás afectado. ¿Cómo nos vemos? Dice Santiago 3:15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y ya se ven algunos cristianos afectados. La indiferencia, la argumentación de las verdades, la incredulidad. Porque hay como una hipnotización de la gente. O cuando estás en las redes, a mí me ha pasado, cuando estás en las redes hay un momentito que te da sueñito y te empiezas a hipnotizar con
tanto video. Y está comprobado que ver tanto eso te empieza a quemar neuronas. Entonces, ¿quién va a tomar el control de ti? Las redes. Entonces, o quiero muchas redes o quiero ir a la palabra y entender la verdad de Dios, porque eso me va a mantener a mí en la plomada. ¿Sabes tú qué es la plomada? Los que construyen saben. Es lo que te dice si está recto, si está horizontal, si está exacto. La línea de construcción. Tú necesitas esa plomada para no irte para un lado, para irte para otro. La plomada es la palabra de Dios, mis hermanos. Necesitamos ir a la palabra de Dios. No te quedes solo con lo que te dan los predicadores. Busca tú la palabra de Dios. Porque cuando tú buscas la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que hace es que te la abre. Te revela cosas que a simple vista no las ves. Primero viene y te empieza a ministrar tu vida personal. Lo primero que hace la palabra de Dios es hablarte de tu problema y liberarte de ese problema, si te dejas. Y luego te empieza a ayudar a discernir a los demás. Tu ambiente, quién te está influenciando, porque ella es la plomada. Pero si tú eres un creyente flojo, liviano, tibio, no lees la Biblia, entonces vas a ser arrastrado por la corriente, mi hermano. Y ese no es el plan de Dios para su iglesia. Ahora, lo impresionante es que Dios ya está formando una nueva generación de creyentes y de ministros. Si tú tienes un hijo o hija que ya tiene 10 años o va hacia los 10 años, tú vas a ver a esa generación levantada en unos años que vienen. Estoy hablando de 10, 15 años más. Tú vas a ver a esa generación levantada con el poder de Dios. Aquí hay hermanos que predican. Yo acabo de ver uno en la reunión del domingo pasado. Hermanos que predican, ministran la ofrenda, adoran, todo lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa contigo, mi hermano? ¿Qué es lo que tú tienes que dar? Dios está usando a muchos hombres y mujeres aquí en esta iglesia de esa manera. Los ha capacitado, los ha fortalecido, pero es gente que se ha metido en la palabra y quieren de Dios. Por eso te dije al principio, hay que quererlo, porque el que lo quiere, lo tiene. Jesús hacía esa pregunta cuando iba a hacer un milagro. ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser usado? ¿Quieres más? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres verme? ¿Quieres entenderme? ¿Quieres que te responda? Hay que quererlo. Pero el que no quiere nada, no recibe nada. Se queda así. Amén. Como teníamos nosotros un líder cuando estábamos en la juventud de nuestra iglesia y decía, mire, el que no quiere, deje de estarle ofreciendo porque no lo quiere. Además, las cosas de Dios no son como los porotos, nos decía, que va a irlos regando ahí. Esos son piedras preciosas que las agarran los que las quieren. Y es cierto. Lo que tenemos no es cualquier cosa, mis hermanos. Es el poder de Dios que nos ha sido dada como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la parte que tú quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? ¿Aún quieres servirlo? ¿Aún quieres ser usado? ¿Aún quieres predicar la palabra de Dios? ¿Aún sueñas con poner las manos y que la gente sea liberada, que sea sanada? Porque si ya perdiste ese deseo, ya te estás durmiendo, estás dormido.
Tú tienes que estar pilas, mi hermano. Ya quieres. Quiero más, Señor, quiero más. Quiero entender más. Quiero tener más. Quiero que me uses. Quiero que me uses. Yo quiero ser efectivo en el reino. Si no quieres, no tienes. Amén. Los veo muy callados. ¿Qué quiere? Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere una iglesia definida, valiente y esforzada. No liviana, no mundana, no tolerante al pecado. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Cuánta levadura, cuánto fermento permites en tu vida, en tu ambiente? Nosotros vamos a ser confrontados con este sistema. Ya vimos una señal en las Olimpiadas, una burla al cristianismo, y eso va a ir en aumento. ¿Cuál va a ser tu posición frente a esta confrontación como cristiano? La vas a vivir, y te lo estoy avisando con tiempo. ¿Cómo vas a estar preparado para eso? Porque si no, la corriente te va a jalar, te va a llevar la corriente. Nosotros vamos a ser confrontados por el sistema. Tenemos que evaluar quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Y Dios nos está desafiando esta mañana a que crezcamos y le sirvamos con valor. Amén. Así que Dios nos hace un llamado que estemos dispuestos a servirlo nuevamente. Si aquí hay líderes o personas que sirven a Dios, pero ya están cansados, están desanimados, hoy es el día en que tienes que decidirte y pedirle a Dios que cambie esa actitud en tu vida. Porque por algo Dios te puso ahí donde te puso. Amén. Si hay líderes o servidores de Dios aquí que están ya indiferentes, ya acostumbrados a lo mismo, estamos dormidos. Hay que despertar.